Muy bien, continuemos entonces. Ahora sería la imagen número 16 de sus copias, que sería la lección 2 básicamente, el propio sistema de la Biblia. Entonces vamos a dejar que la Biblia hable, de eso se trata, que la Biblia hable. Y hay 3 temas que vamos a estar desarrollando ahí. La terminología bíblica de los 2 siglos. 2 siglos es la terminología de la Biblia. La lectura judía es por eras de la comunidad israelí. Primera era, segunda era, que es la era final. Pero usted se va a dar cuenta bíblicamente que la terminología es de siglos. 2 siglos. Segundo, el esquema básico de los 2 siglos. Vamos a estar estudiando el esquema, de qué trata. Y tercero, vamos a estudiar el esquema optimizado de los 2 siglos. Y eso nos va a ayudar a captar la idea de una forma un poco más simplificada. Bien. Imagen número 17, que tienen ahí en las copias. La terminología bíblica de los 2 siglos. Ahí está. Este siglo y el siglo venidero. Básicamente eso es. Esa terminología no me la inventé yo. No se la inventó ningún teólogo contemporáneo ni reformado. Es una terminología bíblica. La imagen número 18 trae consigo 16 citas bíblicas. 16. La imagen 18. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir una por una de las 16 citas bíblicas y vamos a tratar de confirmar si esa terminología de los 2 siglos es bíblica o no es bíblica, ¿sí? ¿Qué fue lo que pensaron los autores del Nuevo Testamento al respecto? Así que, por favor, alguien que busque Mateo capítulo 12, versículo 32. Otra persona, Marcos 10:30. Marcos 10:30. Otra persona, Lucas 16:8. Mateo 12:32. Marcos 10:30, Lucas 16:8. Si alguien tiene Mateo 12:32, puede leerlo, por favor. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Muy bien, gracias. Ahí está la terminología. Aparece: la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada, ni en este siglo, dice Mateo, ni en el venidero. Básicamente hay 2 tiempos ahí. Este siglo, Mateo está escribiendo esto en el siglo I, este siglo, y luego dice, ni en el siglo venidero. Marcos 10:30, ¿qué dice? Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Hay una primera implicación. La vida eterna se recibe en el siglo venidero. ¿No? ¿Leyeron eso? Observen el texto otra vez. Hay una implicación ahí. Mírenlo detenidamente. Y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, la vida eterna le pertenece al siglo venidero. La vida eterna no es de este siglo, ¿no? Siguiendo la terminología. La vida eterna es del siglo venidero. Lucas 16:8. ¿Qué dice? Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con semejantes que los hijos de Dios. Bien, los hijos de este siglo, o sea que este siglo tiene hijos. Este siglo tiene hijos. Y a veces son más sagaces que los hijos de luz. Contraste, los hijos de luz no son de este siglo. ¿Ven? Ahí empezamos a identificar ciertas implicaciones interesantes. Del siglo venidero es la vida eterna. Los sagaces, los hijos de este siglo, ¿sí? Muchas veces engañan a los hijos de luz. Los hijos de luz son del siglo venidero, no son de este siglo. O sea que este siglo tiene hijos y el siglo venidero también tiene hijos.
Hay una diferencia. Y a los hijos del siglo venidero se les llama los hijos de luz. Bien. Alguien que busque Lucas 18:30, Lucas 20:34 al 36 y Romanos 12:2. ¿Qué dice Lucas 18:30? Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Básicamente repite Mateo 12:32, ¿sí? Pero aquí es Lucas, el evangelista. En el siglo venidero, la vida eterna, nuevamente. Hay una diferencia en el lenguaje, versículo 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Este siglo o este tiempo son sinónimos. Son sinónimos. ¿Sí? Este tiempo o este siglo describen lo mismo. El siglo venidero, la vida eterna. Repite la misma idea. Lucas 20:34 al 36. ¿Qué dice? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Y 36. Porque no pueden ya más vivir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Bien, entonces este texto es muy claro. Este siglo tiene hijos. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Es como si su vida dependiera de eso. Su vida depende de lo circunstancial, de lo temporal. Mas los que sean tenidos por dignos de aquel siglo, ¿cuál es ese aquel siglo? El siglo venidero. Ese es el contraste. No es este siglo, no es este tiempo. El siglo venidero, aquellos que son tenidos por dignos de ese siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, su vida no está enfocada en eso ni depende de eso, porque no pueden ya más morir los hijos del siglo venidero. ¿Sí? Han vencido la muerte. Miren las características que tienen. Son iguales a los ángeles. Son hijos de Dios, hijos de la resurrección. Esos son los hijos del siglo venidero. Entonces, ¿ven cómo este siglo tiene hijos y el siglo venidero también tiene hijos? ¿No? O sea, hay un contraste aquí. Romanos 12:2. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese texto revela una realidad, y es que los hijos del siglo venidero viven en este siglo. Por eso Pablo dice: no os conforméis a este siglo. ¿A quién le dice Pablo eso? A los hijos del siglo venidero. ¿Se dan cuenta? O sea, los hijos del siglo venidero viven en este siglo. Y como este siglo es malo, Pablo le dice a los hijos del siglo venidero que no se conformen a este siglo. ¿Por qué? Porque ustedes son hijos de luz. Ya lo leímos, ¿verdad? Son diferentes a los hijos de este siglo. Son diferentes. Primera de Corintios 1:20, Primera de Corintios 2:6 al 8. ¿Qué dice Primera de Corintios 1:20? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador sobre este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bien, ¿quiénes son los que disputan en este siglo? Los que siguen la sabiduría del mundo, no la sabiduría de Dios. O sea que este siglo tiene su propia sabiduría. Este siglo tiene sus hijos, este siglo tiene su propia sabiduría, es la sabiduría del mundo. Son los disputadores de este siglo, los necios, los que andan en sus propias ideas y sutilezas, filosofías, ¿no? Ellos son. ¿Qué dice Primera de Corintios 2:6 al 8? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo
conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Hay otra sabiduría, la sabiduría de aquellos que no son de este siglo. ¿Se da cuenta? Hablamos sabiduría entre los perfectos, entre los que han alcanzado madurez. Y esa sabiduría, dice Pablo, no es de este siglo. O sea que este siglo tiene hijos, este siglo tiene su propia sabiduría. Pero el siglo venidero tiene hijos y tiene su propia sabiduría, que es la que se habla entre los que han alcanzado madurez. Y mire, los príncipes de este siglo no conocieron la sabiduría de Dios. Porque si lo hubieran conocido, no hubiesen ¿qué? Crucificado al Señor. O sea que todos aquellos que participaron en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, lo hicieron según la sabiduría de este siglo. No la sabiduría de Dios, que no es de este siglo, que es del siglo venidero, al cual pertenece la vida eterna. ¿Recuerdan? Es lo que estamos leyendo. Primera de Corintios 3:18, ¿qué dice? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Bien, si alguno se cree sabio en este siglo, bueno, no es correcto. Ninguna persona que verdaderamente posea la sabiduría de Dios va a querer envidiar la sabiduría de este siglo. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que viven tras la sabiduría de este siglo. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice, no os conforméis. ¿Por qué? Porque la tendencia es ¿a qué? A conformarnos a la sabiduría de este siglo. Es contra lo cual debemos combatir todo el tiempo. Eso es. Segunda de Corintios 4:4, ¿qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oiga, este siglo tiene Dios. ¿Se dieron cuenta? Este siglo tiene un Dios con D minúscula. ¿Y qué hace ese Dios? ¿Va a cegar qué? ¿El entendimiento de quiénes? A ver, ¿el Dios de este siglo hace a una persona incrédula o va a cegar el entendimiento del que ya es incrédulo? Ah, bueno, mucho cuidado. Con pensar que el enemigo es el que pone incredulidad en el corazón. No, eso no es lo que dice el texto. Él usa la incredulidad del corazón para cegar el entendimiento. Recuerden, nacimos depravados totalmente. Fuimos concebidos, gestados y nacidos en pecado, con incredulidad en el corazón. Ese es el punto. Así que el enemigo no es que ponga incredulidad en la vida de un niño, no, el niño nace incrédulo. Eso es, así hay que asumirlo a la luz de la Biblia. El Señor lo puede salvar, ¿verdad? Claro, Él es soberano, pero la realidad es esa. Satanás no pone incredulidad en el corazón de nadie. Por naturaleza somos incrédulos. Y Él aprovecha eso para cegar el entendimiento. ¿Y Él es el Dios de qué? De este siglo. Recuerda que tiene hijos, ¿no? Y tiene su propia sabiduría. Pero los hijos de la luz tienen otra sabiduría. Son de otro siglo. Y ese hombre, ese enemigo, Satanás, no es su Dios. ¿Bien? Eso es interesante entenderlo. Gálatas 1:4, ¿qué dice? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces este siglo es malo. Ya, es una conclusión, ¿cierto? Clara. Este siglo es malo. Este siglo tiene Dios, el cual va a cegar el entendimiento de los que ya son incrédulos. Este siglo tiene hijos. Este siglo tiene su propia sabiduría. Y por cierto, este siglo es malo. ¿Sí? Pablo lo dice contundentemente. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es un texto paralelo, ¿verdad?, a lo que ya acabamos de leer. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Y cuál era ese otro tiempo? Siguiendo la corriente del mundo. ¿Y cuál era la corriente del mundo? La corriente de este siglo. En los cuales opera ¿quién? ¿Quién opera? ¿Quién está operando? El príncipe de la potestad del aire, que es el mismo Dios de este siglo, de 2 Corintios, que va a cegar el entendimiento de los incrédulos. Es el mismo. Pero hay algo aquí, y es que usted y yo éramos hijos de este siglo. ¿Lo notaron en el texto? Usted y yo éramos hijos de este siglo. Seguíamos la corriente de este mundo malo. Dice el versículo 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Miren eso. ¿Siguiendo qué? Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne, de los pensamientos, y para acabar de ajustar, éramos por naturaleza hijos de ira. Ah, entonces los hijos de este siglo son hijos de ira. Son hijos de ira. En otras palabras, estábamos bajo la ira de Dios. Los hijos de este siglo están bajo la ira de Dios. Entonces, miren eso, nosotros hacíamos parte de este siglo, pero ha ocurrido algo en nosotros. Ahora somos hijos de luz, ahora somos hijos del siglo venidero. Nuestro Dios no es el Dios de este siglo, es nuestro Señor Jesucristo. Todo ha cambiado para nosotros, ¿verdad? Pero no se nos puede olvidar de dónde nos sacó el Señor. Vivíamos según la sabiduría de este siglo. Ahora ya no tenemos esa sabiduría, ¿verdad? Tenemos la sabiduría del siglo venidero. ¿Notan el contraste? Bien, Efesios 1:21, el texto anterior, ¿qué dice? Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿De qué habla el contexto? De Jesucristo. El Señor lo ha puesto por encima, por cabeza de todo lo creado. Y el texto dice, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. O sea que el Señor es Señor de todo. Es Señor de todo. No se hace la voluntad de una persona aparte de la voluntad de nuestro Dios. O sea, eso es imposible. El Señor es el Señor de todo el mundo. Nada se ha escapado de su mano, absolutamente nada se ha escapado de su mano. Así que esto es muy importante para nosotros. Él es el Señor, Él es el Señor. Aún el enemigo es siervo de Cristo. Aún el enemigo. Como lo dijo Lutero en una oportunidad, aún el diablo es el diablo de Dios. No puede tocar a nadie que el Señor no se lo permita. Recuerden que la guerra espiritual no se trata de un ring de boxeo entre Dios y el diablo. A ver quién gana. ¿Ganará Dios o ganará el diablo? Bueno, primero, esa batalla es imposible. No existe. Esa batalla no existe. Cuando usted lee el libro de Job, se da cuenta que Satanás va ante la presencia del Señor y no hace absolutamente nada que el Señor no se lo permita. Con Job. Todo lo que él hace es permitido por Dios. O sea que no hay tal batalla entre Satanás y Dios, no existe. Quizá una batalla entre Satanás y las huestes espirituales de maldad y la iglesia, sí, es lo que dice Efesios 6. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Pero no es entre Dios y el enemigo, como si el poder de Dios estuviese siendo probado por el enemigo todo el tiempo. No, eso no ocurre así. Así que a pesar de que este siglo tiene un Dios, que es el enemigo, no hace nada, a menos que el Señor se lo permita. Porque Efesios 1 dice que Jesucristo es la cabeza de todo. De este siglo tiene autoridad y del venidero. Está por encima de todo. Sí. Él en su santa y sabia voluntad permite que el enemigo haga cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él no se disculpa por eso. Así que nosotros tampoco tenemos que disculparnos por Dios. No se preocupe. No defienda a Dios. Eso se llama una teodicea. Dios no necesita que nadie lo defienda. Él es soberano. Y Él hace lo que Él quiere. ¿Bien? Ahí sí no dicen amén, ¿no? Hebreos 6:5. Vamos a leerlo desde el 4, por favor. Hebreos 6:4 y 5. ¿Qué dice? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. El 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Tremendo esto, ¿no? ¿Quiénes son esos de los que habla el autor? ¿Quiénes son esos que fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra y los poderes del siglo venidero? Escucha eso. Tremendo. Gustaron poderes del siglo venidero. Ya usted sabe, la vida eterna es del siglo venidero. El siglo venidero tiene hijos, que son los hijos de luz. Tiene su propia sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Pero estas personas gustaron poderes del siglo venidero, no de este siglo, del siglo venidero, y recayeron. No serán renovados para arrepentimiento. ¿Quiénes son ellos? Los apóstatas, efectivamente. Pastor, entonces eso quiere decir que un verdadero creyente perdió la salvación. Es evidente en el texto, ¿verdad? No, no eran creyentes. Pero pastor, si gustaron el don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, fueron iluminados, gustaron la buena palabra, gustaron los poderes del siglo venidero, ¿cómo que no eran cristianos? Bueno, yo le pregunto, ¿Judas fue creyente o no? Usted está seguro que no, ¿verdad? ¿Y acaso Judas no experimentó todo esto? ¿Quién más que Judas caminó con el Maestro? Escuchó la buena palabra. ¿Qué mejor que la palabra de Cristo? Hizo milagros. Fue usado por Dios. Pero no era creyente. No quiere decir que Judas perdió su salvación. No, nunca fue creyente. ¿Entiende el punto, hermano? Por eso usted no se deje enganchar con supuestos milagreros. Milagreros y hacen milagros y sanidades y wow. Eso no quiere decir que sean creyentes. ¿O acaso ese día no se aparecerán ante el Señor y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros? ¿Y qué les dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ahí está Judas. Entre ellos está Judas. O sea que este texto no está hablando de creyentes que perdieron su salvación. Está hablando de impíos que se hicieron pasar por creyentes. ¿Cómo lo demostramos en el texto? Miren el versículo 9. Pero de vosotros, oh amados, un momentico, entonces ¿de quién estaba hablando? ¿Se da cuenta lo que el autor dice en el versículo 9?
pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Quiénes son estos amados, de los cuales el autor espera mejores cosas? Los creyentes, la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, ¿quiénes eran los otros? Los falsos creyentes. ¿Se da cuenta? Los falsos creyentes. Pero hay un dato interesante en el versículo 5 que dice que gustaron los poderes del siglo venidero. Un ejemplo de eso, Judas. Judas es un ejemplo. Judas gustó poderes del siglo venidero porque Judas vio a Jesucristo hacer milagros. Judas fue usado por Dios para hacer milagros. Judas fue usado para predicar. Son poderes del siglo venidero en un impío. En un impío. Eso es tremendo. Porque eso no es de este siglo. Lo que hizo Jesucristo no era de este siglo, era del siglo venidero. Pero era un impío. Entonces, aquí hay algo misterioso. Hay poderes del siglo venidero operando en este siglo. ¿Se da cuenta? Hay poderes del siglo venidero operando en este siglo malo. Dato interesante que nos está dando el autor a los hebreos. Muy bien, así que podemos decir que la terminología bíblica, sin duda alguna, tiene que ver con este siglo, y por otro lado, siglo venidero. Los judíos hablaban de eras. Una primera era, una segunda era. Bueno, las palabras de los autores del Nuevo Testamento son siglos. Siglo es un tiempo indefinido, básicamente. Aquí no son 100 años. Para quien está pensando que la palabra siglo en la Biblia significa 100 años, no. Significa un tiempo indefinido, un tiempo largo, indefinido. Así que, según los autores del Nuevo Testamento, la historia del mundo se divide en 2 siglos. Básicamente es eso. Este siglo y el siglo venidero. No hay más. No hay una tercera era o un tercer periodo de tiempo. No hay. Hay 2. Solo 2. Este siglo y el siglo venidero. Vayan a la imagen número 20, por favor. Y ahí observarán el esquema básico de los 2 siglos, que prácticamente son como conclusiones a raíz de todos estos textos bíblicos que hemos leído. Primero, este siglo y el siglo venidero tomados juntamente engloban todo el tiempo. ¿Sí? O sea, este es el tiempo de la historia, todo el tiempo. Se resume en este siglo y el siglo venidero a la luz de la Biblia. Eso engloba todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno, que es el siglo venidero, ¿no? Al cual pertenece la vida eterna, o sea, no tiene fin, ¿sí? Entonces, ahí se engloba este siglo y siglo venidero. Segundo, este siglo y el siglo venidero son estados cualitativamente diferentes, ¿sí o no? Lo vimos, ¿no? Este siglo es malo, este siglo tiene hijos malos, este siglo tiene su propia sabiduría, este siglo tiene su propio Dios, ¿cierto? El siglo venidero tiene su propia sabiduría, tiene sus propios hijos, tiene su Señor, en fin, ¿sí? Hay algunas características que describen a los hijos del siglo venidero: no ven muerte, son hijos de la resurrección, en fin. Tercero, este siglo y el siglo venidero están separados por el juicio de los malos y la resurrección de los justos. Eso lo leímos en Lucas, ¿sí? Ahora vamos a volver más tarde a ese texto mismo, cuando hablaba de los hijos de este siglo. Son hijos de la
resurrección. Y hay un detalle, un elemento importante que más tarde vamos a analizar. Así que este siglo y el siglo venidero se separan por el juicio de los malos y la resurrección de los justos, que concluirán este siglo e inaugurarán el siglo venidero. Entonces mire lo que pasa aquí. Este siglo y siglo venidero están separados por el juicio. Aquí. ¿Cuándo termina este siglo? Cuando el Señor venga a juzgar. Ahí acaba este siglo. ¿Y cuándo inicia oficialmente el siglo venidero? Ahí mismo. Cuando el Señor venga a juzgar este siglo, inicia oficialmente el siglo venidero, que es eterno, ¿verdad? Al cual le pertenece la vida eterna sin fin. O sea que está separado por un juicio final. Un juicio final. Sin embargo, según Hebreos, no se pierdan ahí, por favor, parece ser que en este siglo operan poderes del siglo venidero. ¿Ven? Es como si hay cosas aquí que están operando acá. ¿Sí? En este siglo. No ha llegado el juicio, no se ha inaugurado oficialmente el siglo venidero, pero en este siglo hay poderes de este siglo operando acá. Ya están operando acá. Es lo que el autor a los Hebreos nos dice, ¿no? Y eso pone el tema más interesante aún. Más interesante aún. ¿Sí? Entonces, hasta ahí podemos llegar a unas conclusiones interesantes respecto al esquema básico de los dos siglos. Pregunta, ¿cuándo ocurre el juicio? Y eso lo vamos a estudiar en la lección 3. ¿Cuándo ocurre el juicio final? Bueno, cuando Cristo venga por segunda vez. Él viene a juzgar en su segunda venida. Básicamente, en la lección 3 vamos a ampliar este tema, la segunda venida de Cristo. Entonces, hasta aquí podemos concluir que este siglo se separa del siglo venidero cuando Cristo venga por segunda vez a juzgar. La segunda venida de Cristo y el juicio separan este siglo del siglo venidero. Pero en este siglo están operando los poderes del siglo venidero. Ya están operando ahí. Un dato más sobre este siglo. Gálatas dice que es malo, ¿verdad? Pregunta, ¿siempre ha sido malo este siglo? No siempre ha sido malo. Cuando el Señor creó al hombre lo hizo bueno. Pero un momento, este siglo es un siglo malo. ¿Cuándo? Cuando el hombre cae en pecado. Efectivamente, cuando el hombre desobedece a Dios, este siglo se vuelve malo. Y a partir de ahí, el siglo es malo, con sus hijos, con su Dios, con su propia sabiduría. Nosotros estamos antes de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, ¿en qué siglo estamos? Hasta aquí, en la información que llevamos, ¿en qué siglo estamos? En este siglo, viviendo los poderes del siglo venidero. Estamos en este siglo malo. Llámele mundo también. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Estamos en este siglo malo, pero viviendo, experimentando poderes del siglo venidero. O sea, en eso estamos nosotros acá. Por eso Pablo dice en Romanos 12, no os conforméis. Porque estamos aquí. Esa es la batalla espiritual. Y los poderes del siglo venidero nos ayudan a batallar contra este siglo malo. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Hasta aquí es lo que hemos visto según los versículos bíblicos. Entonces este siglo fue un siglo bueno inicialmente, luego se vuelve un siglo malo tras la caída del hombre en el huerto del Edén. Vayan por favor a la imagen 23. En ese cuadro creo que podemos ver más gráficamente la diferencia
entre este siglo y el siglo venidero. Y quizá muchas preguntas se empiezan a responder con ese cuadro que van a ver ahí. Por ejemplo, ¿qué ocurre en este siglo? ¿Hay matrimonios? Nos casamos, ¿verdad? En el siglo venidero. Antes ya sabe que allá no van a haber matrimonios. Ya, para el que tiene la pregunta, ¿nos vamos a casar? La respuesta es no. Ya sabe. No le busque más. Sí, no busque más. No hay matrimonios en el siglo venidero. El matrimonio se vive en este siglo por una razón. Porque el matrimonio humano es un tipo del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Pero una vez venga el esposo en la segunda venida a celebrar la boda con su esposa, la iglesia, ¿para qué los matrimonios humanos? El matrimonio humano es un tipo imperfecto del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Es por eso que cuando un joven cristiano se va a casar, le doy un consejo. Entre más sencillo sea su matrimonio, más bíblico es. Porque es que su matrimonio ilustra una realidad espiritual mayor. El matrimonio entre Cristo y la iglesia. Usted tiene que entenderlo así. El mundo nos hace ver que el matrimonio es una cosa, se roba toda la atención y tiene un autocentrismo, ¿no? Es como que el centro está en los que se casan, en fin, y ahí se centra lo que es el matrimonio. Pero si usted es cristiano, usted va a entender que ese día el Señor va a usar su boda como una ilustración imperfecta entre el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Por eso ese es el día para que el pastor se eche un buen sermón evangelístico. Y los perdidos que vayan a la boda, conozcan a Cristo en la boda. No tanto cancioncitas románticas. Soy antirromántico por lo visto, ¿verdad? Pero no soy antirromántico, pero hay que hablar las cosas como son. ¿Sí? ¿Hay romance en el matrimonio? Claro que hay romance, pero el centro es Cristo. El centro de la boda es Cristo. Pare de contar, es Cristo. En el siglo venidero no hay matrimonio. En este siglo hay muerte, ¿verdad? Claro, hay muerte. Por eso morimos, hermanos. ¿Por qué morimos los creyentes? Porque estamos en este siglo. Por eso morimos, estamos en este siglo. Y no solamente hay muerte, sino la capacidad de morir, o la posibilidad de morir. Más bien, es inevitable, a no ser que el Señor venga por segunda vez y nos tome vivos. Pero de resto es inevitable evadir la muerte. ¿Dónde? En este siglo. Pero en el siglo venidero no hay muerte ni posibilidad de morir, diferencia del huerto del Edén. Para el que se está preguntando, venga pastor, pero cuando usted dice que este siglo empezó en Edén, suena raro. No suena raro, porque cuando el hombre fue creado, en el Edén existía la posibilidad de morir. ¿Cómo nos damos cuenta que existía la posibilidad de morir? Porque cuando Adán desobedeció, murió. Pero en el siglo venidero no hay muerte ni posibilidad de morir. Algo que no había en el Edén. O sea que el siglo venidero es un mejor Edén. Es un estado mayor que el estado del Edén. No hay muerte ni posibilidad de morir. Eso es maravilloso. Tercero, en este siglo hay hombres naturales. En el siglo venidero hay hombres resucitados. ¿Quiénes van al siglo venidero? Todos aquellos que tienen cuerpos glorificados. Así que, hermano, ese día el creyente que experimentó alguna enfermedad física, en la resurrección de sus cuerpos, desaparece la enfermedad. El sordo oirá. El ciego verá. Al que le faltó una mano, un brazo, un pie, lo tendrá. Cuerpos glorificados.
Esos son los cuerpos del siglo venidero. Seremos cuerpos glorificados. Y no importa cómo ocurra la muerte en final. ¿Cuántos mártires murieron quemados, comidos por leones, atravesados por toros, sentados en sillas calientes? Pero sus cuerpos serán levantados y el cuerpo será completo. No les hará falta nada. Esos son los cuerpos del siglo venidero. En este siglo sufrimos enfermedades, podemos perder un miembro del cuerpo, desgaste de la vista, el oído, tantas cosas que nos pueden pasar en este siglo. Pero la esperanza es que en el siglo venidero seremos hombres resucitados con cuerpos gloriosos. En este siglo, y noten el último punto del cuadro, que es muy interesante, coexisten justos e impíos, ¿sí o no? Sí. Claro, en este siglo hay malos y hay justos. ¿Quiénes son los justos de este siglo? Los creyentes, o sea, nosotros somos los justos de este siglo. Sí, a los justos les toca convivir con el malvado, y muchas veces el malvado duerme con usted. No hay nada que hacer. Es el esposo inconverso, es la esposa inconversa, son los hijos inconversos, el papá inconverso, el nieto inconverso, están en su propia casa. ¿Y usted le toca qué? Convivir con ellos. Entonces usted de repente está un domingo en la congregación, feliz, escuchando la prédica, contento, hay gozo en su corazón. Va saliendo del servicio y el teléfono le suena y le suena y le suena, y usted ve el teléfono, el hijo. Mamá, el almuerzo, no sé qué y tal, y el insulto y la ofensa por el teléfono. Y usted, sí, mi hijo, cuelga. Se acabó el cielo. Y la mamá se va para su casa. Llega a su casa y la recibe un hijo rebelde, grosero, ofensivo, esperándola porque no le echó el almuerzo. Y ella toma aliento, en vez de dejarle de alcahuetear, ¿verdad? Y dejarlo aguantar hambre, como debe ser. Y empieza esa lucha, pero es mi hijo, en fin. Si es el esposo, pero es mi esposo y me tengo que sujetar. Entonces hay que hacerle el almuerzo. No quisiera, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos en este siglo. De repente usted está leyendo su Biblia tranquilo en su casa y el vecino pone el bafle a todo volumen. Y usted y la policía donde está y no llega y ya usted no puede leer bien su Biblia, pierde la paz, en fin. ¿Por qué? Porque está en este siglo. Usted va para la iglesia el domingo, se levantó feliz, enciende su carro y de repente mientras va en su carro para la iglesia se le atraviesa un hombre, usted frena, él lo mira, lo insulta y usted ese día contento para la iglesia toma aire y dice no puedo responder, no puedo pecar, no puedo y lucha y lucha y lucha. Y llega a la iglesia, como puede llega. ¿Por qué? Porque está en este siglo. Pero los poderes del siglo venidero lo mantienen firme. Firme. En medio de la situación firme. Fiel. Con esperanza. Con confianza. A pesar de él. O sea, esa es la realidad. En eso estamos, ¿verdad? Entonces, esa última parte es bien interesante porque convivimos con injustos. Pero en el siglo venidero no hay convivencia con injustos. En el siglo venidero estaremos los justos. Es por eso que cuando la iglesia se reúne en este siglo, es un pedacito del siglo venidero. Pedacito de cielo. Pedacito de cielo del siglo venidero acá. Es por eso que cuando usted no viene un domingo, usted está despreciando el siglo venidero.
Porque si usted no es capaz de gozarse con los hermanos en la fe un domingo y de no perderse ese pedacito de cielo, usted no quiere estar acá, mi hermano. Lo está despreciando. Por eso el domingo para el creyente es vital. Es vital, es un refugio. Salgo de un momento de la batalla de este siglo y me voy para los hermanos de la iglesia y voy y comparto y me río con ellos, escuchamos la palabra del Señor, nos gozamos juntos, cantamos juntos, bueno, en fin. En el siglo venidero, solo los justos. Solo los justos. Bien, hasta aquí podemos dejar la clase. Hasta aquí podemos dejar. ¿Sí? La clase hay que dejarla así para que usted vuelva al otro día. Porque si yo le digo todo hoy, ya usted no vuelve. Ya usted dice, ya hasta el miércoles. Pero mañana vamos a continuar. ¿Se acuerdan de las perspectivas escatológicas? Las 4. Mañana vamos a evaluar cuál de las 4 encajan aquí. ¿Cuál de las 4 encajan aquí? Este es el sistema de la Biblia. Vamos a tomar esas escuelas escatológicas y las vamos a traer aquí, a compararlas aquí. Y la que encaje es. Porque esto es lo que la Biblia enseña. La que no encajó aquí, con todo respeto, esa no es bíblica. O menos bíblica. Sí. O sea que esa es la tarea que tenemos que hacer mañana. Y vamos a continuar aprendiendo.